Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenido al noticiero del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad ha emitido la ley número 21 para el año 2010 que regula la siembra, exportación e importación y el tránsito por los territorios sirios de algodón, así como el trabajo en las ginebras de algodón, la producción de semillas a nivel nacional y la comercialización de algodón. La ley estipula que la siembra de algodón se someta a una certificación previa otorgada por el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, asegurando que el ministro de Agricultura y Reforma Agraria defina mediante una resolución las medidas necesarias para regular la siembra de algodón, el desarrollo de su producción y las clases que se permite sembrar en cada zona. El presidente del Consejo de Ministros, el ingeniero Mohammad Naji Otri, ha analizado con el jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, ministro del Interior catarí, las relaciones bilaterales y los profundos lazos fraternales, así como las sólidas relaciones de cooperación entre Siria y Qatar y el interés mutuo de la dirección de ambos países en elevar el nivel de las mismas al consolidar la integración y la coordinación conjunta en los diferentes ámbitos. El encuentro abordó los mecanismos de cooperación y el intercambio de expertos de los dos ministerios del Interior en el sector de la computarización del trabajo y desarrollar los servicios civiles y las medidas de inmigración y pasaportes, así como descubrir los crímenes electrónicos y combatirlos. Asimismo, el ministro del Interior, general Said Sammur, analizó con el jeque Abdullah bin Nasser Al Thani las vías de consolidar la cooperación y el intercambio de experiencias. Sammur reiteró el interés de su ministerio de ampliar los campos de cooperación futura, lo que se reflejaría positivamente en la seguridad y estabilidad de la región. Por su parte, el jeque Abdullah subrayó el interés del Ministerio del Interior de Qatar en ofrecer todas las facilidades posibles a la comunidad siria residente en Qatar, basándose en las destacadas relaciones entre ambos países. El informe final de la conferencia 24 de los comités de solidaridad condena la horrible agresión israelí contra la flotilla de la libertad en aguas internacionales. La conferencia ha pedido de la comunidad mundial cargar con su responsabilidad de esa masacre e imponer sanciones severas a Israel, así como juzgarla ante la Corte Penal Internacional. Los comités de solidaridad árabe afirmaron que adoptar la doctrina nacional de resistencia es la única opción ante la nación árabe a la sombra de la ocupación israelí a los territorios árabes y a la ignorancia de los requerimientos de la paz justa y global, y seguir agrediendo al pueblo palestino, su territorio y sus lugares sagrados. Los comités reiteraron su respaldo a Siria en su derecho de liberar sus territorios ocupados en el Golán árabe sirio y considerar las resoluciones y las medidas israelíes adoptadas en el Golán injustas, nulas e ilegales. En cuanto a Irak, los comités expresaron su respaldo a todos los esfuerzos nacionales de Irak encaminados a poner fin a la ocupación y construir un Estado nacional en base de las normas nacionales y lejos de las tendencias sectaristas y étnicas, así como los comités condenaron la intervención extranjera en la región de Darfur. Los reunidos pidieron actuar para transformar a Oriente Medio en una zona libre de las armas nucleares, manifestando al mismo tiempo su condena a la política de doble rasero adoptada en ese asunto. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, reiteró la importancia de levantar de inmediato el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, subrayando en una rueda de prensa concedida después de su llegada a Gaza que esta es su primera visita a la franja desde más de 3 años y que la Liga Árabe tiene una decisión clara de que este bloqueo debe ser levantado. Moussa reiteró también la importancia de apoyar al pueblo palestino y a su justa causa a la luz del injusto bloqueo israelí y las incesantes violaciones llevadas a cabo por las autoridades de la ocupación en los territorios palestinos ocupados. La campaña europea de levantar el bloqueo impuesto a Gaza afirma que continúan los preparativos para la flotilla de la Libertad 2 con el fin de comenzar el viaje en las pocas próximas semanas.
de romper el bloqueo, aunque no llegaron a Gaza, pero tuvieron éxito en romper el silencio oficial a nivel internacional ante el sufrimiento de los habitantes de la franja a causa de los 4 años de bloqueo israelí. La Flotilla de la Libertad 1, que fue atacada por las fuerzas de la ocupación israelí a finales del pasado mes, ha contribuido en incrementar los reclamos internacionales de romper el bloqueo, sin excluir al aliado más fuerte de Israel, Estados Unidos, que ha calificado al bloqueo de insoportable. Además, esa flotilla ha provocado una situación de solidaridad mundial con el asediado pueblo palestino, que se materializó con el anuncio de más de una parte, su intención de organizar nuevas caravanas, donde la campaña europea de levantar el bloqueo impuesto a Gaza ha anunciado que la Flotilla de la Libertad 2 partirá en las próximas semanas y con una mayor participación europea. En un intento para romper el bloqueo, más de 100.000 voluntarios iraníes se anotaron en la lista para zarpar con la flotilla, mientras miles de españoles se manifestaron en la capital Madrid en protesta a la continuidad del bloqueo, reclamando imponer sanciones a Israel y congelar el acuerdo de asociación europea con él. La Flotilla de la Libertad 1 no ha fracasado en lograr sus objetivos a pesar de lo que ha sufrido a manos de las fuerzas de la ocupación, algo que lo demuestra la gran condena mundial a Israel y lo afirma la creación de nuevas flotillas de la libertad. En Irak, una serie de explosiones paralelas golpearon la capital Bagdad, después de que un grupo de armados realizaron un ataque contra el Banco Central y se enfrentaron con el ejército iraquí, causando la muerte de más de 15 personas y la herida de decenas. Las fuentes revelaron que armados que llevaban uniforme militar irrumpieron en el Banco Central y se apoderaron de uno de los edificios, tomando al personal como rehenes, ya que algunos de ellos se suicidaron cuando la policía intentó irrumpir en el edificio, asunto que provocó varios incendios. En el mismo contexto, el primer vicegobernador de la provincia de Nínive se escapó de un intento de asesinato a través de un artefacto que tuvo como blanco su convoy en el sur de Mosul, incidente que conllevó a su herida y a dañar los edificios cercanos. Después de la emisión de la resolución número 1929, la cual establece la imposición de nuevas sanciones contra Irán, el Consejo Consultivo iraní inició una reunión a fin de analizar la reducción del nivel de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la luz de la emisión de la referida resolución del Consejo de Seguridad. Durante la inauguración de la reunión, el presidente del Consejo Consultivo, Ali Larijani, criticó el doble rasero en el Consejo de Seguridad, sobre todo Estados Unidos, haciendo comparación entre la imposición de sanciones contra Irán y la postura en cuanto a la agresión israelí contra el pueblo palestino y la Flotilla de la Libertad. Ascendió a 100 muertos y más de 1.200 heridos la cifra de las víctimas del sabotaje llevado a cabo en el sur de Kirguistán. Asimismo, alrededor de 400 ciudadanos de origen uzbek contaron los crímenes encendiendo los edificios en la ciudad de Bazar Gorgan y sus alrededores, al mismo tiempo que continúa la llegada de los kirguisios a dicha zona, lo que obligó a miles de personas a abandonar sus domicilios. Y ante ese escenario de tensión, el gobierno transitorio declaró el ejército en estado de alerta e impuso el toque de queda en Ush y sus alrededores a fin de poner fin a los actos de violencia llevados a cabo desde el viernes pasado. Por su parte, Rusia anunció su apoyo a través del envío de ayudas humanitarias, decretando a la vez el envío de fuerzas militares, después del llamado que hizo la presidenta del gobierno transitorio a Rusia para presentar a su país un apoyo militar a fin de ayudarle a poner fin a esta ola de violencia. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.